Revelado, como una joven inspiradora desafió al CEO millonario y transformó su vida para siempre. El bullicio de Ciudad de México jamás se detiene, pero para Valeria, de 23 años, cada día en su vibrante barrio es una nueva oportunidad para cambiar el mundo. La historia de su familia está adornada con sacrificios y esperanzas, y ella trabaja como secretaria en una escuela pública, enfrentándose a la cruda desigualdad social. Las risas de los niños resuenan en su corazón, pero también la realidad de que muchos no tienen que comer. Siempre llevaba consigo las sabias palabras de su abuela: la unión hace la fuerza, y así, Valeria decide que no se rendirá. Cada tarde, después de salir del trabajo, se reúne con un grupo comunitario. Ahí, soñadores y guerreros se unen para organizar un evento benéfico y recaudar fondos para los niños de escasos recursos. En su hogar, las cenas familiares son sagradas. Su madre le recuerda que no hay sueño demasiado grande si se tiene corazón. Sin embargo, esa alegría se ve amenazada con la llegada de Rodrigo, un joven CEO multimillonario que ignora las luchas de su gente. Cuando Rodrigo decide hacer un evento exclusivo en el barrio, Valeria siente que es su momento de desafiarlo. En la primera reunión, la tensión es palpable. Él la mira como si la pobreza le hubiera restado valor, pero cada palabra de Valeria está cargada de determinación. Este barrio tiene historia, y tú no lo entiendes, le lanza, su voz firme mientras el aire se electrifica entre ellos. Él se siente incómodo, pero la chispa es innegable. La curiosidad y el desprecio se entrelazan mientras ella lo desafía a mirar más allá de su mundo. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. A medida que se aproxima la fecha del evento, un malentendido amenaza con desmoronar todo. En medio del caos, Valeria debe revelar a Rodrigo un secreto desgarrador: su familia sufrió una tragedia por su culpa, un aspecto que él ni siquiera imaginaba. La revelación provoca una cascada de emociones. El dolor de Valeria se refleja en sus ojos, y Rodrigo siente el peso del remordimiento apretándole el pecho. El ambiente se llena de incertidumbre, un silencio tenso lo dice todo. ¿Podrá Rodrigo reconocer sus errores y entender el verdadero valor de la comunidad que alguna vez despreció? Las preguntas flotan en el aire, dejando el futuro del barrio y de ellos dos en un delicado equilibrio. La conexión entre Valeria y Rodrigo podría ser la clave para cambiarlo todo, pero la lucha por la justicia y la dignidad no ha hecho más que comenzar. ¿Tomará Rodrigo la decisión correcta? La historia de Valeria apenas comienza, y cada paso que dé podría transformar no solo su vida, sino la de toda su comunidad. Rodrigo se quedó paralizado, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Un torbellino de emociones lo invadía. Algunas voces susurraban en su mente, recordándole el camino fácil que había tomado desde el principio. Pero Valeria lo había confrontado, y ahora, cada recuerdo de su pasado lo atormentaba. La fiesta del barrio estaba a solo unos días, y de alguna manera, su vida personal se entrelazaba con la realidad de aquellos a quienes había ignorado. A medida que Valeria se alejaba, sus piernas temblaban. Sabía que había soplado aire nuevo en la conversación, pero no estaba segura de si estaba lista para lo que vendría. Sus palabras eran un grito de esperanza, las mismas que tantos habían desaparecido en el silencio de la indiferencia. Sin embargo, el peso de la tristeza se apoderaba de su corazón. Aquella revelación no solo era un choque para Rodrigo, sino también una revelación para ella misma. Cada día, cada sacrificio, parecía estar construyendo un puente hacia lo desconocido. El miedo de Rodrigo crecía. Había intentado siempre mantener distancia del sufrimiento. Era más fácil pasar la página que enfrentar sus consecuencias. Ahora, el eco de la historia de Valeria resonaba con fuerza en su mente. ¿Cómo podría regresar a su vida habitual después de escuchar lo que ella había pasado? Los días siguientes fueron un campo de batalla interno. Valeria se dedicaba a organizar el evento, intentando mantener su enfoque en la causa.
Se reunió con su grupo comunitario, compartiendo ideas y motivaciones con el fervor que siempre había tenido. Pero en el fondo, su mente viajaba al momento en que enfrentó a Rodrigo. Las incertidumbres la acosaban, ¿sería suficiente su esfuerzo? Finalmente, llegó el día del evento. Las luces iluminaban cada rincón, y el aire estaba impregnado de un optimismo palpable. Valeria se sintió invadida por la energía de su comunidad, cada sonrisa, cada mirada, le recordaba por qué estaba allí. Sin embargo, el estómago le daba vueltas. Rodrigo aparecería, y eso la llenaba de nervios. El evento comenzó a lo grande, y la gente llegó en algo que parecía un mar de esperanza. Las presentaciones se sucedían, cada una más emotiva que la anterior. Todos estaban allí por el mismo propósito, hacer un cambio. Pero la adrenalina se apoderaba de Valeria cuando vio a Rodrigo al fondo de la multitud. Su mirada era confusa, tal vez llena de angustia y, ¿por qué no?, de curiosidad. Cuando llegó su turno de hablar, tomó una profunda respiración. Su voz, aunque un poco temblorosa al principio, resonó con claridad. Estamos aquí para recordar que todos merecemos una oportunidad. No solo en este barrio, sino en cualquier lugar donde la lucha parezca inalcanzable. El silencio se hizo pesado, y Valeria sintió como cada palabra calaba hondo. Su mirada se encontró con Rodrigo, y en ese instante, ambos supieron que había más en juego que solo un evento benéfico, sus vidas estaban entrelazadas en algo más grande, pero antes de que pudiera continuar, el sonido de un celular interrumpió el momento. La voz de un viejo conocido del pasado de Rodrigo emergió de la multitud, rompiendo el ritmo del evento. Un anuncio, una revelación inesperada, una sombra que amenazaba con oscurecer todo lo que Valeria había construido. «Rodrigo», gritó desde el fondo. «Necesitamos hablar, no lo vas a creer». Al oír esas palabras, el corazón de Valeria se detuvo un segundo. ¿Qué podría ser tan importante que interrumpiera este momento de esperanza? La incertidumbre llenó la atmósfera, y la tensión aumentó como un resorte a punto de estallar. Todos los ojos se posaron en Rodrigo, y Valeria sintió un frío recorriendo su espalda. ¿Qué decidiría él? ¿Sería este el final de su lucha o solo el comienzo de algo inesperado? Rodrigo sintió que el aire se le escapaba. La voz familiar resonaba como un eco en su cabeza, traía consigo recuerdos enterrados, un pasado que había decidido olvidar, pero que nunca había dejado de pesar en su corazón. ¿Qué está pasando?, murmuró entre dientes, más para sí mismo que para la multitud que lo rodeaba. Miró a Valeria, y en sus ojos vio una mezcla de incertidumbre y preocupación. La conexión que habían forjado en un instante se tambaleaba al borde de un abismo. «Rodrigo, ven». El llamado era insistente, casi desesperado. Era Carlos, un amigo de la infancia, alguien que había estado en su vida antes de que decidiera cerrar las puertas a todo lo que le recordaba su hogar. Aquella figura representaba todo lo que había tratado de dejar atrás, la culpabilidad por no haber estado allí cuando otros lo necesitaban. Valeria lo observaba, notando cómo la tensión se apoderaba de él. A pesar de la multitud, solo existía ella y la sombra del pasado que lo atormentaba. Rodrigo susurró, ofreciéndole un apoyo silencioso, como si intentara anclarlo a la realidad presente, pero él estaba atrapado entre dos mundos. El pasado reclamaba su atención, y el futuro, representado por Valeria, parecía desvanecerse en la niebla de la incertidumbre. La multitud comenzó a murmurar, observando su estancamiento como si interpretaran un drama que solo ellos veían. «Lo siento, Valeria. Yo necesito saber qué quiere Carlos», dijo finalmente, sintiendo que su decisión podría cambiar el rumbo de esa noche. Se dio la vuelta y, con cada paso hacia su amigo, una parte de él se sentía más ligera, pero otra parte cernía dudas y miedos. Al llegar a donde estaba Carlos, lo vio con la mirada llena de urgencia. «Te he estado buscando. Hay cosas que debes saber, decisiones que tomaste que nos afectan a todos». Las palabras cayeron como un balde de agua fría, y Rodrigo se sintió transportado a la época en que solo era un niño, jugando entre las calles definitivamente olvidadas. Mientras tanto, el corazón de Valeria luchaba contra un torrente de emociones. El impulso de correr hacia Rodrigo era fuerte, pero se quedó quieta, como una estatua que observa una tragedia inminente.
La multitud seguía expectante, con sus miradas fijas en el triángulo formado por Rodrigo, Carlos y ella. ¿Qué tanto hay que saber?, preguntó Rodrigo, aferrándose a su vulnerabilidad. Carlos dudó un momento, el peso de las palabras futuras podría cambiarlo todo. Es sobre tu familia. No sucedió como creías. Tienes que escucharme. La revelación vibró en el aire, y de repente, el evento de esperanza y cambio se desvaneció ante la sombra de la revelación. Valeria respiró hondo. ¿Podría haber algo más profundo que un simple anuncio? Su mente giraba, el miedo a perder a Rodrigo se mezclaba con una curiosidad ardiente de conocer su historia completa, de entender su lucha, su dolor. En ese momento, la energía del evento se tornó un torbellino de inquietud y expectativa. Los murmullos crecieron, y Valeria se sintió atrapada en el centro de un huracán emocional. Lo que Carlos iba a decir podría cambiarlo todo, no solo para Rodrigo sino también para ella. Rodrigo, por favor, comenzó a decir Valeria, pero la multitud la interrumpió de nuevo. Un grito emergió no muy lejos de ellos. La fiesta estaba en peligro. Hay un problema grave en el centro del barrio. Les necesitamos. El grito de un voluntario resonó con fuerza, llevando a todos al borde de su asiento. Rodrigo se giró lentamente hacia Valeria. ¿Qué vamos a hacer? Ambos sabían que su camino, en esos instantes, podría desviar sus vidas para siempre. El evento había sido una chispa, y ahora se encontraba al borde de una tormenta. Una decisión difícil les esperaba, y el destino del barrio se desarrollaba con la misma intensidad que los latidos de sus corazones. ¿Podrían salvar su lucha y enfrentar su pasado al mismo tiempo? Rodrigo miró a Valeria, buscando en su mirada alguna respuesta, algún indicio de qué hacer. La multitud comenzaba a dispersarse, pero el ruido seguía, como si el ambiente clamara por un cambio. La urgencia de la situación no solo remecía el ambiente, sino su propio interior. ¿Deberíamos ayudar?, preguntó, la voz entrecortada, con el corazón latiendo desbocado. Valeria asintió firmemente. Sí, lo que sea que esté pasando, necesitamos estar ahí. No podemos ignorarlo. Sus palabras encendieron una chispa de determinación en Rodrigo. Esa era la Valeria que conocía, la que transmitía fuerza y valentía incluso en momentos de caos. Sin pensarlo más, corrieron juntos hacia el centro del barrio, donde las voces se mezclaban con el sonido de sirenas en la distancia. Mientras se adentraban en el bullicio, Rodrigo sintió como el miedo y la ansiedad comenzaban a transformarse en un propósito compartido. Aquella noche, ya no era solo su pasado lo que lo perseguía, era la posibilidad de crear un futuro a través de sus acciones. A medida que se acercaban, el panorama se tornaba cada vez más confuso. La gente corría de un lado a otro, gritando y apuntando hacia lo que parecía ser el origen del problema. A lo lejos, vio a un grupo de jóvenes intentando contener un incendio que devoraba uno de los puestos de comida. ¡Ayuda!, gritó uno de ellos, su voz resonando entre la multitud. Rodrigo y Valeria no lo pensaron dos veces. Inmediatamente se unieron al esfuerzo, llevando cubos de agua mientras otros intentaban sofocar las llamas con tela y brazos. La sensación de unidad que compartían en esos momentos era revitalizante. Vamos, un poco más. Animó Valeria a los que se encontraban ahí, y Rodrigo sintió cómo la adrenalina lo llenaba. Mientras luchaban juntos, la tensión que había sentido minutos antes se disipó. Se sentía bien, se sentía útil. A cada paso, parecía que la conexión entre ellos se reforzaba. Era como si a través de esa lucha, ambos estuvieran enfrentando más que solo un incendio, estaban enfrentando sus propios miedos. De repente, mientras una lluvia de agua se arrojaba a las llamas, Rodrigo escuchó un grito desgarrador detrás de él. Rodrigo, cuidado. Era Carlos, y la advertencia llegó tarde. Rodrigo giró rápidamente la cabeza justo a tiempo para esquivar un objeto volador que casi lo golpea. El alarido de Valeria reverberó en sus oídos. Instintivamente, se quedó inmóvil, el corazón palpitante. ¿Estás bien?, preguntó, su voz elevada por la preocupación. Pero Carlos no respondió. Era como si una sombra lo hubiese atrapado.
Rodrigo se dio cuenta de que su amigo se estaba desvaneciendo en la multitud que intentaba rescatar a un pequeño atrapado en el caos. Sin pensarlo, Rodrigo avanzó, impulsado por una valentía que nunca había sentido antes. «Yo voy. Tú cuida de Valeria», gritó, apuntando hacia el epicentro de la confusión. Sabía que aquel momento podía ser decisivo, que el peligro ya no era solo un eco del pasado, era un presente que reclamaba su atención mientras se lanzaba hacia el caos, la imagen de su familia, los momentos perdidos, todo lo que había tratado de olvidar, volvió a chocar contra él con fuerza. Pero esta vez, en lugar de asustarlo, despertó en su interior un fuego nuevo. ¿Podría lograr enfrentar todo lo que había dejado atrás y rescatar al niño en peligro? La respuesta estaba en su corazón. Con fuerza renovada, se adentró en el tumulto, buscando a quien necesitaba ser. Y en medio de todo el caos, una voz resonó en su mente. Todo lo que has olvidado puede volverse parte de tu historia. Este es el momento. Sin embargo, antes de que pudiera avanzar más, un nuevo grito lo detuvo en seco. «Rodrigo. Es tu familia». La verdad lo atravesó, y justo antes de que todo se oscureciera, entendió que las revelaciones que había rechazado venían a buscarlo, e incluso el pasado tenía su lugar en el presente. Rodrigo giró lentamente, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Podría reunirse con su historia y salvar a quien amaba al mismo tiempo. La lucha apenas comenzaba. Rodrigo sintió un nudo en el estómago mientras los recuerdos de su familia golpeaban su mente con una fuerza arrolladora. A su alrededor, el caos no cesaba, el incendio crepitaba como un monstruo devorador. Las llamas bailaban, y la multitud parecía dividirse en un torbellino de acciones desesperadas. Pero su corazón, en lugar de retroceder, comenzó a latir con una energía inesperada. «Rodrigo», gritó de nuevo Carlos, atrayendo su atención hacia un grupo de individuos que intentaban orientar a los rescatistas, pero su rostro estaba pálido de preocupación y su mirada buscaba más allá del fuego. De repente, Rodrigo se dio cuenta de que la voz que le gritaba no era solo un eco de su amigo, era la voz de su pasado clamando atención. «Voy. Voy», gritó Rodrigo, ya decidido. Pensó en su madre, en las historias que le contaba sobre la valentía, la hermandad y el sacrificio. Con cada paso que daba hacia el niño atrapado, sentía como el peso de su historia iba transformándose en un impulso hacia adelante, trazó un camino a través de la gente que corría, esquivando brazos y cuerpos que su instinto le gritaba que no eran enemigos, sino compañeros de lucha. Y allí estaba él, un niño pequeño en medio del inclemente calor del fuego, atrapado entre una estantería y el resto de su mundo en llamas. La angustia del pequeño afectó a Rodrigo en un nivel profundo. Era como verse a sí mismo en su infancia, esperando un rescate que a menudo no llegó. «Alto, no te muevas», le dijo Rodrigo mientras se acercaba al niño, sus palabras brotaron tan naturalmente como el deseo de proteger lo que deseaba recuperar. El niño, con ojos asustados y lágrimas que caían por sus mejillas, otros miraban con impotencia, dejó escapar un sollozo bajo el rugido de las llamas, que parecían querer ahogar su pequeño grito. Rodrigo no pensó más allá de ese momento. Abrazó su miedo y se arrojó hacia el niño, levantando lo que pudiera estorbar su camino. Con sus manos sudorosas, logró liberar al pequeño. La mirada de gratitud en sus ojos le dio a Rodrigo una fuerza indescriptible. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de retroceder hacia la seguridad, escuchó un grito desgarrador nuevamente. «Rodrigo, la familia». Los recuerdos de su madre y su hermano le atravesaron el alma. «Vete con él», le gritó a Carlos, pero el ruido era ensordecedor, y la multitud aún seguía ajena a la tensión del momento. Rodrigo sintió que el tiempo se detenía. Se encontraba en medio de la elección más difícil de su vida, seguir adelante a ayudar a otros o buscar a su familia. Pero el eco de la voz en su mente aún resonaba: «Este es el momento». Tomando una decisión radical, giró en dirección a las llamas, sintiendo el aire caliente que le hacía arder la piel. «Vamos», le gritó a Carlos, quien lo miraba incrédulo. «Si no los encuentras, no podrás perdonarte a ti mismo nunca. Nosotros vamos a salvarlos». Sin pensarlo, ambos se lanzaron hacia el lugar donde Rodrigo recordaba haber visto a su familia por última vez.
Mientras corrían, cada paso era más pesado, como si no solo lucharan contra el fuego, sino contra sus propios demonios. Las llamas parecían cada vez más cercanas, y Rodrigo sintió el aliento de la desesperación acercarse. Pero el impulso de la esperanza también crecía. Podía sentir que la búsqueda por su familia había pasado de ser un temor a ser una fuerza vital que lo guiaba. Finalmente, llegaron frente a un edificio a la izquierda, donde el humo negro emergía en grandes bocanadas. «Allí», gritó Rodrigo, señalando con determinación. «Tienen que estar ahí». Pero mientras se acercaban, un nuevo sonido se alzó por encima del tumulto. Un crujido súbito y escalofriante, seguido de un grito de terror de alguien atrapado dentro. Rodrigo sintió el hielo recorrerle la espalda. Sin decir una palabra, entendió que la próxima decisión que debían tomar podría cambiarlo todo para siempre. La lucha por su familia y el deseo de salvar vidas estaban entrelazados. Con valentía renovada, respiró hondo y se lanzó al frente. «Esto es por ellos», murmuró, mientras cruzaba el umbral, listo para enfrentar lo que se avecinaba y comprender que el pasado y el presente eran una sola historia que debía ser reescrita. ¿Estaría preparado para enfrentar lo que estaba por descubrir? Las llamas lamían las paredes del edificio y el humo se arremolinaba a su alrededor, creando una atmósfera opresiva. Rodrigo entró, su corazón rugiendo como el fuego mismo. Pensar en su familia, en el peligro que debían estar sintiendo, lo impulsó a seguir adelante. Cada instante se sentía como un año mientras buscaba en medio de la penumbra. «Mamá. Héctor». Su voz resonaba, pero el eco se tragaba sus palabras. Las imágenes de su madre, riendo mientras cocinaban juntos o de su hermano pequeño persiguiéndolo con un juguete, lo impulsaban hacia adelante. Recordarlo sonriendo era lo único que mantenía la esperanza a flote en esa oscuridad. Caminó cautelosamente, discurriendo entre escombros y objetos quemados. Apenas podía ver a través del denso humo, y el aire caliente lo hacía toser, pero no se detuvo. De repente, un ruido débil atrajo su atención. Era un gemido. «Mamá», gritó nuevamente, pero esta vez, su voz sonó más apagada, como si estuviera adentrándose en un abismo. A medida que avanzaba, siguió a la fuente del llanto. Rodrigo encontró un cuarto pequeño, apenas iluminado por el resplandor tenue y anaranjado de las llamas. Al fondo, casi cubierto por los escombros, estaba su madre. Atrapada entre una viga y el suelo, sus ojos reflejaban el terror, pero al ver a Rodrigo, la esperanza brilló momentáneamente. «Rodrigo», murmuró ella, con una mezcla de aliento y gratitud en su voz. Su madre, siempre fuerte, ahora era vulnerable. La imagen le partió el corazón. No podía dejarla así. «No te preocupes, mamá. Voy a sacarte», gritó, mientras se apresuraba a liberar la viga con todas sus fuerzas. Se sentía débil, pero el amor por su madre le daba la fuerza necesaria. Los músculos de sus brazos ardían mientras luchaba, cada movimiento le costaba más que el anterior. El gemido de su madre se volvió más agudo, y eso lo empujó a redoblar esfuerzos. «Rápido, por favor», ella suplicó, y aquel pedido caló hondo en su ser. Con esfuerzo supremo, logró mover la viga lo suficiente para liberarla un poco. Pero el tiempo se deslizaba como arena entre sus dedos. Finalmente, con un último empujón, logró liberar a su madre. Ella se dejó caer en sus brazos, y en ese instante, Rodrigo sintió que todo valía la pena. «Te tengo, mamá», susurró, sintiendo lágrimas caer por su rostro. «Vamos a salir de aquí», pero mientras intentaban escapar, un estallido resonó, y el edificio tembló violentamente. Las llamas crepitaban como si se prepararan para devorarlo todo. «Rodrigo, corran», gritó su madre, recuperando un poco de la fortaleza perdida. Ambos se dirigieron hacia la salida, pero el camino que antes parecía claro ahora estaba bloqueado por el fuego. El tiempo se acortaba, y Rodrigo sabía que cada segundo contaba. Miró hacia los lados, buscando una vía alternativa. Las voces de otros atrapados comenzaron a mezclarse con los gritos de la multitud afuera. Era un caos aterrador que reverberaba en sus oídos. «Carlos». Rodrigo recordó a su amigo, quien había quedado atrás. «No puedo dejarlo atrás, mamá», no puedo. La sensación de traición a su amigo lo carcomía.
Si él se quedaba, también estaba poniendo en riesgo a su madre. Rodrigo, debemos irnos ahora, insistió su madre, pero él sintió que algo se rompía dentro de él. Sabía que lo que decidiera podría costarle no solo su seguridad, sino también la de su amigo. Un momento más. Gritó, con el corazón en llamas. La pregunta no era solo si salvarían a su familia, sino cómo continuar con la vida después de esta noche. La lucha no solo era contra el fuego, sino también contra sus propios miedos. Mientras tanto, otro grito se elevó sobre el estruendo. «Ayuda, por favor». La voz en medio del desasosiego sonó desesperadamente familiar. Rodrigo sintió que el mundo se detuvo otra vez. No todo estaba perdido. Esa voz lo guiaría hacia una nueva verdad, un destino inesperado. «Vamos», gritó, decidido a encontrar no solo a su familia, sino también a sus amigos. ¿Podría reunirlos a todos y llevarlos a un lugar seguro? Con el corazón latiendo. A 1000 por hora, dio el primer paso hacia lo desconocido. ¿Sería posible que atravesara el fuego y pudiera salvarlos a todos? El tiempo apremiaba. Rodrigo apenas pudo respirar mientras se adentraba de nuevo en la oscuridad de aquel laberinto ardiente. Su madre, aún temblando, se aferró a su brazo. «Rodrigo, ten cuidado», advertía ella, la voz quebrada por el pánico. Pero el eco del grito familiar resonaba en su mente. Esa voz le empujaba hacia adelante, como un faro en una tormenta. «Hay que encontrarlo, mamá», dijo Rodrigo con una determinación que incluso a él le sorprendía. «Carlos necesita ayuda». Sin esperar respuesta, se adentró en el denso humo, sintiendo como el calor le quemaba la piel. A cada paso, un nuevo chispazo de desespero atravesaba su pecho. Sabía que el fuego devoraba todo a su paso, pero también sabía que los lazos de amistad eran más fuertes que las llamas. Mientras giraban una esquina, un crujido ensordecedor resonó desde las profundidades del edificio. Rodrigo se detuvo bruscamente, sus instintos gritando que había peligro. «Rodrigo», gritó su madre, tirando de su brazo. Pero antes de que pudiera reaccionar, un trozo de yeso caía del techo, nublando su visión. Se mantuvo firme, la idea de perder a Carlos se dibujó en su mente como un rayo fulgurante. «¿Estás bien?», preguntó su madre, investigando su rostro. La preocupación en sus ojos era palpable, crispada por el horror que la rodeaba. «Sí, sí, estoy bien», mintió Rodrigo, aunque su corazón latía desbocado. «Only un poco más, solo un momento». Retomaron la búsqueda, moviéndose a través de habitaciones oscurecidas por la ceniza, mientras el humo se espesaba como un manto que intentaba atraparlos. «Carlos», volvió a llamar. Su voz temblaba, pero había una chispa de esperanza en ella. Sabía que su amigo estaba cerca, que no podía haber desaparecido en medio de este caos. En un rincón, algo brilló entre el escombro, un reloj. Rodrigo lo reconoció al instante. «Es de Carlos». Su corazón se hundió. «¿Dónde estás, amigo?». Su voz ahora se sentía cargada de angustia. De pronto, un grito resonó de nuevo, un llamado desgarrador que atravesó el aire. «¡Ayuda!». Era él. Rodrigo parpadeó, sintiendo que la adrenalina se disparaba. «Ahí, mamá, es él. Debemos ir». Sin pensarlo, Rodrigo corrió hacia la habitación de donde provenía la voz. La intensidad del fuego aumentó, sintió el calor abrasador a sus espaldas. En la habitación, encontró a Carlos, atrapado debajo de una viga caída. El chico estaba pálido, con el sudor y las lágrimas mezclándose en su rostro. «Rodrigo, pensé que no vendrías», susurró Carlos con un hilo de voz, incapacitado de liberarse. «No te preocupes, amigo. Te sacaré de aquí». Rodrigo gritó, dejando que la desesperación guíe sus manos. Con su mamá a su lado, se abalanzaron contra la viga. Estaba pesada y ardiente, pero el vínculo entre ellos era indomable, las llamas rugían a su alrededor, la habitación temblaba. «Fuera, rápido», instó su madre, empujando a Carlos mientras Rodrigo luchaba por levantar la viga. El tiempo se deslizaba sin compasión, un enemigo al acecho. «Rodrigo, no lo hagas», le gritó su madre, mientras se acercaban a la viga. Pero él no podía retroceder. Con un último esfuerzo,
Rodrigo empujó la viga hacia un lado, capacitando a Carlos a arrastrarse hacia afuera. Una sonrisa desesperada se expandió por su rostro al verlos juntos. Lo logré, lo logramos, murmuró mientras su madre lo abrazaba. Pero aquella alegría fue efímera, pues el sonido del fuego enfurecido creció. La estructura del edificio comenzó a crujir, amenazando con colapsar. Ahora, salgan, ordenó su madre. Con Carlos a su lado, Rodrigo recordó que debía ir hacia la salida, pero el temor lo invadió. ¿Estará bien Héctor? La imagen de su hermano pequeño lo persiguió. Iremos por él después, dijo Carlos, respirando con dificultad. Salgamos ya. Mientras corrían, Rodrigo sintió que el suelo bajo sus pies vibraba. La salida estaba cerca, pero el aire humeante se volvió más denso. ¿Podrían realmente escapar de este horror? Un último grito, una sombra en el camino, lo hizo detenerse de golpe. Rodrigo. La voz entre el caos era inconfundible, una llamada desgarradora de su hermano. El tiempo se detuvo. La pregunta inmediata era, ¿arriesgaría todo para salvarlo? Había que decidir ya. Rodrigo sintió como el mundo se desvanecía a su alrededor mientras su corazón latía con fuerza. La voz de su hermano, Héctor, era un eco de desesperación que lo atravesaba, atravesado entre las llamas y el humo. Rodrigo, ven. Ayúdame. Era una súplica que no podía ignorar. Su madre, con el rostro pálido, lo miró con ojos llenos de miedo y determinación. Rodrigo, no puedes, le gritó su madre, pero en el fondo sabía que sus palabras caerían en oídos sordos. La imagen de Héctor atrapado lo consumía. Lo sentía, palpable, como el calor del fuego que lo rodeaba. Mamá, tengo que ir, respondió Rodrigo, la decisión ya tomada. Sin esperar respuesta, se desvió hacia la dirección de donde provenía la voz. Las llamas danzaban a su alrededor, como seres vivos, y el humo lo abrazaba, pero el vínculo con su hermano era más fuerte que cualquier temor. Rodrigo, cuidado, gritó su madre mientras él avanzaba, pero esa advertencia se perdió en el rugido del fuego. Con cada paso, el calor lo envolvía, y su piel ardía. A medida que se acercaba, la voz de Héctor se hacía más clara, pero también interrumpida por toses y jadeos que le desgarraban el alma. Cuando finalmente vio a su hermano, un nudo se formó en su estómago. Héctor estaba acurrucado en una esquina, rodeado de escombros, su pequeño cuerpo temblando. Héctor, gritó Rodrigo, dejando de lado toda precaución. Se acercó rápidamente y se agachó a su lado. ¿Estás bien? Estoy aquí para ayudarte. Pero a medida que Rodrigo intentaba mover los escombros, una gran pieza de madera crujió peligrosamente sobre su hermano. No, Rodrigo, no, rogó Héctor, con lágrimas brillando en sus ojos. No quiero que te pase nada. La fragilidad de su voz hizo que el corazón de Rodrigo se rompiera. Pero él no se detendría. Confía en mí, exclamó mientras apartaba los escombros con furia. El tiempo parecía detenerse, y la presión del aire se volvía cada vez más abrumadora. Vamos, Héctor, yo te sacaré de aquí. Rodrigo sintió que su determinación se duplicaba. Despegó una viga que había caído, el sudor surcando su frente, y con la última fuerza que le quedaba, la empujó al lado. Corre, Héctor, le ordenó, y el pequeño, tambaleándose, comenzó a arrastrarse hacia él mientras Rodrigo lo vigilaba, la imagen de su hermano fortaleciéndolo. Héctor, más rápido, gritó. Las llamas parecían venir a buscarlos, y el rugido del fuego era ensordecedor. La habitación temblaba, y el mundo exterior se convirtió en un caos de ruidos y destellos. Finalmente, Héctor logró alcanzar a Rodrigo, quien lo tomó en sus brazos. Pero no había tiempo para abrazos ni celebración. Sal del edificio, le gritó Rodrigo a su hermano, apuntando hacia la salida. Ve con mamá, yo te alcanzo. Sin mirar atrás, Héctor corrió como si su vida dependiera de ello, y Rodrigo se sintió desgarrar por la decisión que había tomado. Pero no era momento de titubear, regresó su atención hacia el camino que quedaba hacia la salida. Con cada paso, el miedo crecía, pero también la esperanza. Sin embargo, el sonido de un crujido proveniente del techo hizo que su estómago se encogiera. Rodrigo.
La voz de su madre resonó detrás de él, llena de angustia. No vuelvas atrás. Pero no podía simplemente marcharse ahora. Había prometido proteger a su familia, y eso incluía a Héctor, incluso si eso significaba enfrentarse a las llamas una vez más. El lugar se volvió aún más inestable, al tiempo se escapaba como arena entre sus dedos. Rodrigo, ven. Otra vez la voz familiar, pero el caos lo envolvía como un manto. La pregunta que aún resonaba en su corazón era, ¿podría salvarlos a todos? El calor estaba cerca, y en el fondo sabía que no podría arriesgarse. Debo salir, murmuró para sí mismo, pero la incertidumbre y la desesperación lo invadieron. Con cada golpe del fuego, cada grito a su alrededor, se dio cuenta de que esa no era la última elección. Había algo más en juego, algo que lo llevaría al límite. Estaba al borde de una decisión que cambiaría su vida y la de quienes amaba para siempre. Y justo en ese instante, una nube de humo llenó sus pulmones y perdió de vista la salida. Mamá, Carlos, Héctor, gritó, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. La contienda entre la vida y la muerte estaba justo frente a él, y no podía rendirse. Tenía que encontrar el camino, o todo estaría perdido. Rodrigo, oyó otra vez. Esa voz se convertía en su salvación, y con una última mirada atrás, se lanzó hacia el corazón del caos donde todo podría cambiar para siempre. El oscuro y espeso humo quemaba sus ojos mientras Rodrigo luchaba por abrirse paso en medio del caos. Sus sentidos se agudizaban, podía escuchar el crujir de las maderas, el alarido del fuego, y el distante llanto de niños. Cada sonido era un puñal que se le clavaba en el pecho, recordándole la urgencia de su misión. Debía encontrar la salida, debía volver a su familia. A medida que el ambiente se tornaba más sofocante, Rodrigo sintió como el pánico comenzaba a asomarse. Mis hermanos, mi madre, se repetía en su mente como un mantra que lo impulsaba a cada paso. No podía pensar en el miedo, no podía dejar que el terror lo dominara. Tenía que ser fuerte, avanzó entre escombros, sus pies tropezando con lo que quedaba del hogar que una vez conocía. Las llamas danzaban con una furia inhumana, como bestias salvajes ansiosas por devorar todo a su paso. Cada vez que se giraba, veía sombras de recuerdos danzantes, risas, y momentos compartidos con su familia. No puedo perder esto, pensó con rabia. De repente, escuchó un débil susurro, algo que hacía eco en medio de la tormenta. Rodrigo. Era la voz de Carlos, su hermano menor, atrapado en algún lugar más allá del ardor. El corazón de Rodrigo se detuvo un instante. Carlos, gritó, temiendo lo peor. ¿Dónde estás? La respuesta fue un sollozo que se entrecortaba. Sin pensarlo, se lanzó hacia el sonido, empujando escombros con la esperanza de llegar justo a tiempo. Encontró una puerta que parecía más sólida que las demás y se acercó con cautela. La presión en su pecho crecía. Carlos, estoy aquí, dijo en voz baja, tratando de calmarse. Cuando abrió la puerta, un torrente de humo lo recibió. Carlos estaba en el suelo, acurrucado en una esquina, con el rostro pálido de miedo y lágrimas. Al verlo, la adrenalina fluyó por las venas de Rodrigo. No te preocupes, hermano. Voy a sacarte de aquí. Con destreza, levantó los restos a su alrededor y tomó a su hermano en brazos. Espera, Rodrigo. El fuego, suplicó Carlos, su voz temblorosa. Rodrigo miró atrás, sintiendo como el calor le golpeaba la cara. No había tiempo para pensar, solo para actuar. Sigue pegado a mí, exclamó mientras corría hacia la salida. La determinación en sus piernas era lo único que podía mantenerlo en curso. Mientras avanzaba, los gritos y chispas alrededor parecían aumentar, como si el fuego deseara consumirlos. La ceniza caía como un manto gris, cubriendo sus rostros. Rodrigo sentía cada vez más la presión del mundo que se derrumbaba a su alrededor. Solo quería salir, solo quería salvar a su familia. Finalmente, vislumbró la luz al final del túnel. Era un resplandor de esperanza en medio de la destrucción. Estamos cerca, Carlos. Ya casi llegamos. Pero en el último momento, una explosión violenta lo sorprendió. Una pared colapsó justo enfrente de ellos, sellando cualquier ruta de escape.
El terror se apoderó de él, apretando su pecho como un puño firme. ¿Qué hacemos, Rodrigo?, preguntó Carlos, temblando en sus brazos. Rodrigo sintió la angustia invadirlo, y una certeza desoladora lo golpeó. Desde ese momento, su vida jamás sería la misma. Mira, necesitamos un plan. Confía en mí, por favor, dijo, su voz recogiendo lo último de coraje que le quedaba. Mientras buscaba otra salida, los ecos de las voces familiares se mezclaban con el rugido del fuego. Las llamas estaban allí, pero también estaban ellos. La promesa resonaba en su interior, latente: si lograba salir, nada quedaría igual. Antes de que pudiera asimilarlo, otro estruendo hizo que el suelo temblara. Las llamas se acercaban más, y aunque su mente buscaba respuestas, la presa del caos hundía su esperanza. En ese instante, una nueva decisión lo golpeó. Voy a encontrar la manera de salir, determinó. Se dio cuenta de que no solo luchaba por sus hermanos, sino también por un futuro que parecía irse entre las llamas. Se aferró a esa idea mientras el calor intensificaba, el peligro ya frente a él. Más allá de la desesperación, una luz brillante atrajo su mirada. ¿Podría haber una salvación? Con la voz de su madre resonando en su mente, se lanzó hacia ese destello, decidido a hacer lo que fuera necesario para rescatarlos. Porque si algo había aprendido de esta experiencia, era que la vida no estaba diseñada para rendirse. Vamos, Carlos, gritó mientras avanzaba hacia lo desconocido, sintiendo que su destino se redefinía en cada paso que daba, enfrentando el fuego en su búsqueda de libertad. Pero el siguiente giro en su camino traería consigo sorpresas inimaginables que cambiarían el rumbo de su vida para siempre. El sonido del incendio ardiente seguía retumbando, llenando el aire con un calor intenso y un aroma a desesperación. Rodrigo, con su hermano Carlos a cuestas, tuvo que decidir entre su instinto protector y la promesa de rescatar a su familia. El camino hacia la salida se había vuelto un laberinto de fuego y humo, pero algo en su interior resonaba con fuerza. Carlos, respira profundo y mantente cerca de mí, le instó, sintiendo un nudo en su garganta. Sin embargo, lo que más lo movía era la imagen de su madre y Héctor, atrapados en la desesperación. A medida que avanzaban, el calor se volvía casi insoportable. Las llamas danzaban, como bestias a la espera, mientras los ecos de las voces de sus seres queridos resonaban en su mente. Un grito desgarrador emergió de la oscuridad, una voz infantil que lo atravesó como una flecha: Rodrigo. Era Héctor. La desesperación creció en su pecho, ardiendo como el fuego que ardía a su alrededor. Héctor, gritó con todas sus fuerzas. Sin pensar, dio un giro y se lanzó en dirección al sonido familiar, un acto de fe que reflejaba su deseo inquebrantable de proteger a su familia. Rodrigo, vuelve, clamó Carlos con miedo, pero Rodrigo no podía dar marcha atrás. Confiaba en que la vida siempre encontraría la forma de recompensar el valor. Al final, no solo luchaba contra el fuego, estaba peleando por la esencia de su historia, por el amor que lo mantenía vivo. Corrió entre escombros y llamas, dándose cuenta de que se adentraba más en su pasado. Al llegar a una habitación ligeramente iluminada, vio a su pequeño hermano atrapado en un rincón, rodeado de sombras que amenazaban con devorarlo todo. Héctor, estoy aquí, gritó, sintiendo que su corazón se apretaba y se rompía al mismo tiempo. Rodrigo, no vengas, suplicó Héctor, sus ojos llenos de miedo. Los recuerdos inundaron la mente de Rodrigo, los días en familia, las risas y las promesas compartidas. Te sacaré de aquí, lo prometo. Su voz temblaba, pero un nuevo ímpetu de valentía lo llenaba. Con determinación, comenzó a mover los escombros que aislaban a su hermano, sudando y jadeando. Cada pedazo que despejaba se sentía como un triunfo. Corre hacia mí, Héctor, le pidió. Y cuando, finalmente, logró liberarlo de su prisión, el abrazo que compartieron era todo lo que necesitaban. No puede quedar nada más atrás, murmuró Rodrigo mientras ambos comenzaban a avanzar hacia la salida. Pero el edificio estaba ahora en un peligro inminente. El tiempo no estaba de su lado. Tan pronto como llegaron a un plano abierto, una explosión ominosa retumbó cerca, los escombros cayeron y el estrecho camino hacia la seguridad se transformó en un mar de caos. Rodrigo. Carlos, gritó su madre, con la mirada llena de temor.
Justo en ese momento, la desesperación y el amor chocaron con fuerza en su pecho. Vamos, vamos, ordenó con voz entrecortada, empujando a Héctor hacia la seguridad. Juntos, el pequeño Héctor y Rodrigo se lanzaron hacia su madre, quien los abrazó con una mezcla de alivio y temor. Carlos, algo más atrás, intentaba esquivar el caos. La familia era una pero en constante riesgo de ser fragmentada de nuevo. ¿Todos están bien?, preguntó Rodrigo, sintiendo la presión en su pecho. Sí, pero debemos salir ahora, respondió su madre, el pánico temblando en su voz. Sin embargo, mientras intentaban escapar, un nuevo grito emergió de la oscuridad. Era Carlos, atrapado bajo un derrumbe. El corazón de Rodrigo se detuvo. No puedo abandonarlo, gritó, sin pensar en sí mismo. Su madre lo mira, y en un instante comprenden la magnitud de la decisión. Rodrigo, no. Pero él no podía dar marcha atrás. Voy a arreglarlo. Lo prometo. Y así, se lanzó de nuevo al caos, su mente rugía su deseo de salvar a su amigo mientras el fuego lo acechaba. Con cada paso, recordaba todo lo que había superado, las luchas, la pérdida, y el amor que lo guiaba. Cuando halló a Carlos, haciendo esfuerzos por liberarse, Rodrigo no dudó. Tira de mí, amigo. Juntos lo lograremos, gritó mientras movía con todas sus fuerzas un trozo de viga que aplastaba a Carlos. Finalmente, con una mezcla de unión y esperanza, lo sacó. Solo un poco más, ya estamos a salvo, dijo Rodrigo entre jadeos, el sudor corriendo por su cara. Cada uno de sus latidos vibraba con fuerza, la adrenalina mantenía vivo el impulso de cada victoria sobre las llamas, bajo un cielo cargado de cenizas, todos finalmente se reunieron. Rodrigo, su madre, Héctor y Carlos estaban unidos, pero el tiempo era efímero. Otro crujido sacudió el edificio. Salgan, gritó su madre, cuando cruzaron la puerta, el aire fresco recibió a Rodrigo como un abrazo. Se encontraron de pie sobre el asfalto caliente, el barrio iluminado por las llamas como un fantasma en la noche. Miraron hacia atrás, cada uno comprendiendo que la vida había cambiado, que sus corazones estaban marcados por la fuerza, la resistencia y la unidad. Rodrigo sintió que su espíritu se llenaba de esperanza. Mientras observaba el destello del fuego transformándose en luz, supo que aunque la lucha continuaba, sus decisiones esa noche habían sembrado semillas en la tierra de su historia. Juntos, y con nuevo propósito, podrían reconstruirse y levantar nuevamente su comunidad. La vida no siempre sería sencilla, pero en esa profunda conexión, Rodrigo comprendió que cada desgarro del pasado solo podría hacerlos más fuertes en el futuro. Su voz resonó entre ellos: ya no somos solo lo que hemos perdido, somos lo que hemos elegido ser. Y esto es solo el comienzo. Todo había cambiado, pero de la destrucción surgiría una nueva vida, y estaban dispuestos a pelear por ella. Así, juntos, emprendieron el camino de la reconstrucción, llevando consigo el coraje y la historia que los habría de unir para siempre. Ahora, más que nunca, es el momento de que te unas a nuestra comunidad. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale un like ahora para alimentar el algoritmo y hacer que más personas puedan descubrir esta transformación. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este emocionante final y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta historia de esperanza y fuerza. No esperes ni un segundo más para compartir. Hagamos juntos que estas historias lleguen lejos.